Hola, buen día. Buen día. ¿Cómo andan? Día. Bueno, vamos a guardar unos minutitos que terminen de ingresar. Profe, perdóname, no me anda muy bien la cámara. Si dejo de apretar la computadora, se me apaga. ¿Necesitas que me conecte con el celu y pongo la cámara o es lo mismo? No, no te hagas problema, Valeria. Gracias. De nada. Bueno, vamos a seguir con la bolilla 16, la vamos a terminar la clase de hoy. Posiblemente también comencemos con la 17, ¿sí? Hasta ahora ya habíamos visto cuáles son los aspectos procesales en general de toda medida cautelar, ¿sí? Caracteres, presupuestos, procedimiento de las medidas cautelares, disposiciones comunes a las mismas. Vimos también las medidas cautelares que estaban nominadas en el Código Procesal, ¿sí? Y hoy nos vamos a abocar al último punto de esta bolilla, que ya son creaciones pretorianas o jurisprudenciales que todavía no tenemos materializadas en nuestro Código de Procedimiento, sin embargo, ya figuran en los últimos proyectos que se fueron presentando y que se está trabajando, figuran este tipo de medidas, ¿sí? Si ustedes recuerdan la clase pasada, cuando vimos prohibición de innovar, habíamos hablado de un ejemplo, que era, supónganse que ustedes nos encuentran copiándose en la facultad y los van a expulsar, ¿sí? Con la prohibición de innovar, ustedes lo que podían llegar a solicitar era mantener ese status quo de estudiante, ¿sí? Que tienen hasta el momento, mientras se debate si se los expulsa o no, ¿sí? Una de las preguntas que les había hecho para que investiguen era qué tipo de medidas se podía pedir en el caso de que ustedes ya hubiesen sido expulsados, porque recuerden que la prohibición de innovar congelaría el estado de las cosas, y si ustedes ya están expulsados no les sirve congelarlas, ¿sí? ¿Alguien estuvo averiguando del tema, vio algo que quiera compartir? ¿Medida innovativa puede ser? Bien, Valeria, sí, la medida cautelar innovativa. Esta medida cautelar, como les comentaba, entraría por el espectro de medida cautelar genérica, y algunos autores incluso, al ser la contracara de la prohibición de innovar, entienden como que implícitamente se insertaría por ese articulado, ¿sí? ¿Cómo se genera, cómo nace la medida cautelar innovativa? Bueno, nace de la mano del caso Bortolé-Néstor, ¿sí? Con Jockey Club de Rosario. En este caso, Bortolé era un joker, ¿sí? Un corredor de caballos. Se investiga
que aparentemente lo que había hecho Bortolé era darle una descarga eléctrica al caballo para que corriera más rápido, entonces como había hecho trampa en la carrera, directamente lo inhabilitan para ejercer su profesión de jockey. Estando inhabilitado, Bortolé no iba a poder correr en tanto se discutiera si la acción de fondo que él había iniciado para que se revise si esa inhabilitación. Lo que hace Bortolé en este caso es pedir una medida cautelar, pero como no había ninguna que se adaptase a lo que él solicitaba, la pide como medida cautelar de prohibición de innovar. ¿Sí? En primera instancia, lógicamente, entonces le dicen no, prohibición de innovar no, porque si fuera una prohibición de innovar, se congelaría en el estado de situación de las cosas a este momento. Y en este momento usted está inhabilitado, no le serviría de nada, le rechazan la medida cautelar y Bortolé apela. ¿Sí? La Cámara de Rosario, siguiendo a un voto del doctor Peirano, lo que dice es que en realidad está bien porque él está solicitando algo concreto, que es poder correr en tanto se debata si tiene que ser o no efectivamente inhabilitado. Lo que está mal es cómo lo pidió, porque no es una prohibición de innovar, sin embargo, como su petición es clara y concreta, y acredita verosimilitud en el derecho, peligro en la demora, le dicen que le dan la medida, pero se la caracterizan ya como medida cautelar innovativa. ¿Sí? Ese es el primer antecedente que tenemos. Después, lógicamente, ustedes buscan hoy en día, hay un montón de medidas cautelares innovativas. Hay medidas cautelares innovativas en temas de planes de ahorro, en temas de phishing, en temas muy actuales y en temas no tan actuales, pero siempre buscando jurisprudencia van a encontrar un montón de casos de medidas cautelares innovativas. Entonces, ¿de qué se trata esta medida? Básicamente es la contracara, ¿sí?, de la prohibición de innovar. Esta medida directamente lo que hace es ordenar, variar el estado de hecho existente al momento de iniciarse el proceso. ¿Sí? Es decir, se van a retrotraer, tiene efectos retroactivos, se retrotraen las cosas al estado anterior al acto o hecho que es cuestionado en ese proceso principal. ¿Sí? Sin perjuicio de que después, lógicamente, en la sentencia definitiva pueden no hacerle lugar a la pretensión. En el caso de Bortolé, en la sentencia definitiva podían llegar a decirle usted efectivamente adulteró la competencia y por eso va a seguir inhabilitado. ¿Sí? Pero como medida cautelar, ¿sí?, lo que pretende la medida cautelar innovativa es retrotraer, ¿sí?, el estado de situación del hecho existente al momento de iniciar el proceso. Bien, en cuanto a presupuestos, va a necesitar todos los de cualquier otra medida cautelar, ¿sí?, verosimilitud en el derecho, peligro en la demora, pero ojo acá porque tiene un criterio restrictivo, incluso parte de la doctrina y de la jurisprudencia van a ver que piden más requisitos. No es solamente una mera verosimilitud en el derecho, que recuerden ustedes que era una apariencia de que el derecho que estaban invocando era un derecho certero y existente, y que los hechos sucedieron como los estaban narrando el peticionante. ¿Sí? No, en este caso, no solamente una verosimilitud, sino ya una alta probabilidad, ¿sí? Un grado superior de probabilidad que la verosimilitud. Como les comentaba, directamente se otorga con criterio restrictivo y ya tampoco se solicita peligro en la demora, sino que es un poquitito más también. Ya estamos hablando de quizás una irreparabilidad de perjuicio. ¿Qué pasa con las medidas cautelares innovativas? No están reguladas hoy en día en el código. Como les comentaba, se insertan por intermedio del 232, medidas cautelares genéricas. ¿Sí? No está en el Código de Provincia de Buenos Aires, ya está legislada en otros códigos, como por ejemplo el de Chaco, el de La Pampa, ¿sí? Ya introducen este tipo de medidas. Hasta acá vamos bien, ¿se entendió cuál es la diferencia entre las dos medidas?
entre la prohibición de innovar y la medida innovativa serían la contracara, ¿sí? Uno congela la situación de hecho y el otro retrotrae, ¿sí? Los efectos serían distintos. Bien, avanzando con el programa, nos pide diferenciar, o intentar diferenciar, porque es bastante complicado, y van a ver ahora por qué, lo que es cautela material o sentencias anticipatorias de lo que es la medida autosatisfactiva, ¿sí? ¿Por qué es difícil diferenciarlos? Porque nuevamente no están incorporados en el código. Estamos hablando de institutos creados pretorianamente, atento a circunstancias concretas de casos, que bueno, después fueron integrando los institutos. Peirano nos decía que tenemos 3 tipos de procesos urgentes, sin contar lo que sería la acción de amparo, ¿sí? ¿Cuáles son esos 3 tipos de procesos urgentes? Yo les voy a subir un cuadro para que lo tengan en el Classroom, y les voy a subir un Prezi también. Nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es que hay 3 tipos de procesos urgentes, siguiendo a Peirano. Tenemos por un lado las medidas cautelares, que son todas las que venimos conversando estas últimas semanas, que habíamos dicho, son accesorias, son proceso principal, presuponen una urgencia, son dictadas sin mitad parte, se pueden pedir en cualquier estado del proceso, antes de iniciar la demanda del principal, ojo con la caducidad, tenganla presente siempre, durante el proceso o incluso en la etapa de ejecución de sentencia, ¿sí? Para poder peticionar una medida cautelar, recuerden, teníamos que acreditar los presupuestos de admisibilidad de las mismas, verosimilitud en el derecho, peligro en la demora, había que prestar contracautela como un requisito de ejecución, de ejecutabilidad. A su vez, estas medidas eran provisorias, ¿sí? Eran mutables, las podían cambiar si las circunstancias del caso se veían modificadas. Y para dar un ejemplo, son todas las que estuvimos viendo en la clase anterior: embargo preventivo, secuestro, indemnización general de bienes, prohibición de contratar, prohibición de innovar, ¿sí? Ahora bien, ¿cuáles son esos otros 2 procesos catalogados como urgentes? Tenemos por un lado lo que es sentencia anticipatoria o cautela material, que son lo mismo, ¿sí? Son sinónimos. Si bien el programa los tiene diferenciados, estos 2 institutos son sinónimos. Y por otro lado, las medidas autosatisfactivas, ¿sí? ¿Qué es la cautela material o la sentencia anticipatoria? Bien, lo que tienen que tener en cuenta acá que son medidas que su dictado coincide ya sea total o parcialmente con la pretensión de fondo, ¿sí? Con la pretensión sustancial. Nosotros necesitamos demostrar una urgencia impostergable, ya no hablamos de urgencia, sino que solamente sería una urgencia impostergable, que justifique el dictado de esta medida, y el juez va a tener que llegar al convencimiento, ¿mediante qué? Mediante las herramientas que otorgue el peticionante, de que si no se toma esta medida y no se adelanta, no se hace ese adelanto jurisdiccional, ya sea total o parcial, de lo que es la pretensión de fondo, va a haber una irreparabilidad del perjuicio directamente. Ya no hablamos de peligro en la demora, hablamos de irreparabilidad del perjuicio. Además, no va a bastar con la verosimilitud en el derecho, sino que necesitamos una probabilidad superior a la simple apariencia, ¿sí? Que ya hablamos de fuerte probabilidad o certeza provisoria, ¿sí? Recuerden, certeza nunca, porque la certeza recién la tenemos con la sentencia definitiva. ¿Sí? Bien, ¿cuáles son los ejemplos de este tipo de medidas, ya sea sentencias anticipatorias o cautela material? Tenemos ejemplos jurisprudenciales, como puede ser el fallo Camacho Acosta, que es el primero que denota este germen de anticipo de jurisdicción. El caso Camacho Acosta fue un caso del año 97 de la Corte Suprema, ¿sí? Si lo quieren buscar y leer,
es de fácil comprensión, está bueno que lo busquen, es Camacho Acosta Máximo con Graphigraph SRL, ¿sí? Bien, ¿qué se debate en este proceso? Camacho Acosta pierde un brazo, ¿sí? Necesita una prótesis. Ustedes saben que si las prótesis no se colocan enseguida, se puede llegar a formar de tal manera o a cicatrizar de tal manera que después no pueda utilizar una prótesis, ¿sí? Atento a la irreparabilidad del perjuicio que le iba a conllevar no tener el dinero para poder adquirir esa prótesis y colocársela, y todas las consecuencias que se desprendían, ¿no? También porque sin la prótesis no podía trabajar, tenía varios factores a elaborar que hicieron, ¿sí?, a esa fuerte probabilidad. Lo que pide Camacho Acosta en primera instancia es esto mismo, que se le adelante parte del dinero que iba a recibir en la indemnización de daños y perjuicios, que se le adelante la parte que necesita para poder comprar la prótesis y poder colocársela. En primera instancia le dice que no. La sala J, creo que era así, J de la Cámara Nacional de Apelaciones, sí le hace lugar y lo califica como una medida cautelar innovativa, ¿sí? Si bien lo califica como una medida cautelar innovativa, hablan, por eso les digo que es importante que lean este fallo, hablan ya del anticipo de jurisdicción, ¿sí? ¿Por qué? Porque era adelantar parte del dinero que estaba reclamando y todavía quedaban años de proceso. Podía ser que el proceso no saliera como Camacho Acosta esperaba y que el día de mañana en la sentencia definitiva no le reconocieran su derecho. Sin embargo, como había fuerte probabilidad y ya una irreparabilidad del perjuicio, lo que hacen es reconocerle, ¿sí?, ese anticipo jurisdiccional, ordenando que se le anticipe parte del dinero de la indemnización para poder adquirir la prótesis, ¿sí? Busquen el fallo, que está muy interesante. Si quieren, yo después lo descargo y se lo subo a Classroom para que lo tengan más a mano. Otros ejemplos, habíamos dicho jurisprudenciales, hay un montón. Y tenemos legales, ¿sí? ¿Cuáles son los ejemplos legales? Tenemos varios artículos en el código que nos hablarían de un anticipo jurisdiccional. Tenemos el artículo 610 que hace al tema, ahí se los voy a leer. 610, cuando hablamos de interdictos lo vamos a ver la clase próxima, pero sepan que cuando hablamos de interdicto de recobrar, partimos de la base de que o la posesión o la tenencia directamente se vio frustrada por un despojo, ¿sí? Entonces el actor lo que va a hacer con este interdicto es tratar de recuperar la posesión o la tenencia del bien. ¿Mediante qué? Mediante la restitución del bien. Y el 610 lo que nos habla es de eso. Nos dice, cuando el derecho invocado fuere verosímil y pudieran derivar perjuicios, si no decretare la restitución inmediata del bien, el juez podrá ordenar la previa fianza que prestará el reclamante para responder por los daños que pudiere irrogar la medida, ¿sí? Es una medida cautelar que, si bien no la tenemos inserta en la sección de medidas cautelares del código, no deja de ser una protección cautelar que implica un adelanto jurisdiccional, ¿sí? Después tenemos artículos 676 bis y ter, que los van a ver cuando veamos desalojo también, que seguramente sea la clase próxima. Alimentos provisorios, ¿sí? También hablamos de un anticipo, ¿por qué? Porque todavía no tenemos fijada una cuota de alimentos, ni se produjeron ni se produjo toda la prueba de autos, ¿sí?, toda la prueba que ofrecimos. Todavía no tenemos una sentencia definitiva que fije un monto de alimentos. Entonces solicitamos unos alimentos provisorios para que el alimentado pueda subsistir mientras se discute, ¿sí? Hay varios ejemplos. ¿Cuál es una de las particularidades, volviendo a lo que es cautela material o sentencia anticipatoria? No solo presupone urgencia, ni es accesoria, porque lógicamente estamos hablando de que ya hay un proceso iniciado o por iniciarse, y que la pretensión va a coincidir total o parcialmente con la de la acción de fondo. También se van a dictar inauditas partes, pero hay autores que acá hacen una pequeña distinción que hay que tener en cuenta,
por ejemplo Peirano, que nos dice que si bien se dicta inaudita parte, ya tiene que encontrarse trabada la litis. Y fíjense casualmente que el artículo 610, el que les acabo de leer, ya tenemos la litis trabada, porque nos está hablando de un interdicto, ¿sí? De un proceso ya iniciado, que la imagen en realidad les va a terminar de cerrar cuando veamos interdictos y veamos desalojo, ¿sí? Los ejemplos puntuales de sentencia anticipatoria, pero lo mismo sucede con el 676 bis y ter, que nos habla de desalojo anticipado, de restitución del inmueble, que procede en casos puntuales, que vamos a ver la clase próxima, pero lo importante acá es que vean que el mismo artículo dice que tiene que estar trabada la litis, por ejemplo, ¿sí? Tenemos 676 bis y ter. No les voy a hacer mucho hincapié acá, porque, como les digo, lo van a ver la clase próxima. Si llegamos lo vemos hoy, pero en principio la clase próxima. 676 bis nos dice, en los casos en que la acción de desalojo se dirija contra tenedor precario o intruso, en cualquier estado del juicio después de trabada la litis, y a pedido del actor, el juez podrá disponer la inmediata entrega del inmueble si el derecho invocado fuera verosímil y previa caución real, ya nos pone una caución alta, por los eventuales daños y perjuicios que se pudieran irrogar. El juez solo ordenará la medida cuando no decretase la entrega inmediata del inmueble, cuando de no decretarse, perdón, la entrega inmediata del inmueble pudieran derivarse graves perjuicios para el accionante, ¿sí? Entonces, otro distingo que tenemos entre las medidas cautelares y las sentencias anticipatorias es que, para algunos autores, tiene que encontrarse trabada la litis, ¿sí? Bien, en cuanto a presupuestos, ya lo hablamos entonces de verosimilitud en el derecho, hablamos de fuerte probabilidad o certeza provisoria, no hablamos de peligro en la demora, hablamos de irreparabilidad del perjuicio, ¿sí? En cuanto a contracautela, la va a fijar el juez, atendiendo a las circunstancias del caso, excepto que sea justo lo que es restitución anticipada en materia de desalojo, que el mismo código nos indica que la caución es real. También son mutables y también son provisorias, ¿sí? La sentencia definitiva puede, por más que haya hecho un anticipo jurisdiccional, puede no encontrar fundamentos ni pruebas suficientes como para fallar a favor del actor. Una cosa no quita la otra porque no implica un prejuzgamiento, ¿sí? Bien, y por último, tenemos las medidas autosatisfactivas, ¿sí? Que estas, en principio, si se llegara a aprobar el anteproyecto que se está discutiendo ahora, de Código Procesal de la Familia Civil y Comercial, la medida autosatisfactiva, como la conocemos hoy en día, desaparecería, ¿sí? Pero sin embargo, como está en el programa, se los voy a dar detallado como para que tengan la información. ¿De qué hablamos cuando hablamos de medida autosatisfactiva? Bien, es un requerimiento urgente también, ¿sí? Es un proceso urgente, formulado, este requerimiento formulado al órgano jurisdiccional eh, por el litigante, por el justiciable, ¿sí? Que tiene la particularidad que se va a agotar con su despacho favorable. ¿A qué nos referimos? Que se agota con su despacho favorable, que sí o sí coincide la pretensión cautelar, vendría a ser, con la pretensión sustancial o de fondo. Entonces, si yo dicto esta medida autosatisfactiva, el proceso no tiene razón de ser porque es lo mismo, ¿sí? Directamente se agota con su dictado esta medida. Entonces no es necesario que yo interponga o inicie una acción principal con posterioridad, porque ya el objeto lo voy a tener desde el momento que me dictaron la medida autosatisfactiva, ¿sí? Esta medida es hipercuestionada, por eso tampoco está y figura en el anteproyecto, en parte es uno de los motivos. Es cuestionada desde el punto de vista del derecho de defensa del juicio y el principio de bilateralidad. ¿Por qué? Porque son medidas que se dictan en audita parte, ¿sí? O con una mínima sustanciación si las circunstancias del caso lo ameritasen y si se pudiese. Y ya directamente lo que va a hacer el juez, si acoge esta medida, es acoger la pretensión de manera definitiva, ¿sí?
tenemos acá diferencias de doctrina. Hay doctrinarios que nos dicen que la violación a la bilateralidad no es tal, porque siempre se puede apelar la medida. Hay otros que dicen que tiene que ser inaudita aparte, porque la sustanciación directamente es incompatible con este tipo de medidas. Que ahora cuando vean ejemplos, así hablándolo, quizás es muy abstracto, cuando veamos ejemplos van a entender bien de qué es lo que estamos hablando y por qué decimos que esa sustanciación quizás es incompatible con este tipo de medidas. Bien, en cuanto a los requisitos de una medida autosatisfactiva van a ser aún superiores, ¿sí? Mucho más que la verosimilitud, mucho más que la fuerte probabilidad que estábamos hablando en la sentencia anticipatoria, ya que hablábamos de la demostración de un derecho cierto o presumiblemente cierto, cercano al que podría obtenerse con una sentencia definitiva. ¿Sí? Ya estamos hablando casi certeza. ¿Sí? Y no hablamos solamente de un peligro en la demora, de un simple riesgo, sino que hablamos directamente ahí sí de una probabilidad concreta, una probabilidad cierta de que si no se adopta esta medida, las consecuencias van a ser irreversibles. ¿Sí? En cuanto bueno, a la contracautela la va a fijar el juez, tengan siempre presente que a mayor verosimilitud en el derecho, que acá directamente no hablamos de verosimilitud, acá hablamos de demostración de un derecho cierto, presumiblemente cierto, menor, lógicamente, la contracautela. ¿Mm? ¿Cuáles son los ejemplos como para que vean una medida autosatisfactiva? Piensen que hay miles y miles y miles de ejemplos. Y para la clase que viene tienen que traer alguno ustedes para charlarlo. Pero, por ejemplo, la provisión de un medicamento oncológico, ¿sí? La transfusión, la autorización de transfusión de sangre a menores de edades cuando hay motivos religiosos en el medio, por ejemplo, los padres por motivos religiosos no permiten una transfusión a un menor y corre riesgo de vida, ¿sí? Se puede solicitar la transfusión mediante el dictado de una medida autosatisfactiva. Y acá les va a cerrar justo con este ejemplo por qué decíamos que se agota con su despacho favorable. Porque una vez que el menor se ha transfundido, si no tenía razón en la transfusión, no le van a decir, vení, te saco sangre y te la licúo y trato de sacarte la sangre que te transfundí. No, ya está transfundido. Ya no hay vuelta atrás. ¿Se entiende? Se agota con su despacho favorable. Se agotó ahí y por más que no tuviera hipotéticamente la razón, el peticionante de la medida ya no se puede retrotraer porque es una medida que se agotó en sí misma. ¿Sí? Lo mismo, a un paciente oncológico no le van a decir, después de la medicación que le dieron, bueno, no la tenía que tomar, devuélvala, no, ya está, ya hizo, se supone que hizo efecto, ya se incorporó al cuerpo. ¿Sí? En estos casos son muy puntuales y se entiende bien cuál es el límite. Pero piensen que hay en materia de propiedad horizontal medidas autosatisfactivas, en materia de derecho de consumo medidas autosatisfactivas. Hay un abanico y un espectro enorme hoy en día de jurisprudencia al respecto. Traten de buscar algún caso como ejemplo para la clase que viene como para comentar. Bien. Les voy a estar subiendo el cuadro porque está bueno para que vean las diferencias, ¿sí? Entre medida cautelar, sentencia anticipatoria y medida autosatisfactiva, según el cuadrito. El Código de Chaco, por ejemplo, regula las medidas autosatisfactivas. Es de los pocos códigos que regula esta figura. Y directamente lo que va a decir, lo que dice este código es que se va a sustanciar siempre y cuando la urgencia no sea la suficiente, o sea, no haya ninguna posibilidad de que se frustre la medida. ¿Sí? En ese caso, según el Código de Chaco, se sustancia mediante una breve audiencia y se decide en la misma audiencia. ¿Sí? Si no, si el juez puede llegar a inferir que la medida cautelar, digamos que la medida autosatisfactiva se va a ver frustrada, directamente no la va a sustanciar. Por eso también es que están discutidas este tipo de medidas, porque si no las sustanciamos,
Ya después cuando uno apele, si bien puede apelar, ya va a tener una consecuencia económica quizás, eh, pero no otra cosa. Bien. Les voy a subir entonces ahora, cuando terminemos la clase, el caso de Camacho Acosta, el de Bortulé, el cuadrito este y el Prezi, que todavía lo tengo que terminar en un par de cuestiones. Bien, ya con esto habríamos terminado la bolilla 17, ¿sí? Perdón, 16. Podríamos comenzar con la 17. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta respecto de medidas cautelares. Esta última parte sé que fue media complicada porque, como les decía, no todos los autores incluso están de acuerdo respecto a los límites, ¿sí? Y son medidas que la mayoría ingresan por el espectro de medida cautelar genérica. Entonces, lo que siempre se recomienda es que quien peticiona una de estas medidas lo haga de manera muy clara, muy concreta en cuanto a qué es lo que pretende del efecto de la medida que está pidiendo. ¿Por qué? Porque, como vimos al principio de la bolilla, quizás el juez no otorga una medida en particular, sino que lo encuadra de otra manera y dicta otro tipo de medida, ¿sí? Hay casos, cuando vean ahora jurisprudencia, hay casos de sentencias anticipatorias que no están catalogadas o calificadas como sentencia anticipatoria o anticipo jurisdiccional, sino que están catalogadas como medidas innovativas, ¿sí? Eso va a depender mucho del autor que sigan. Quizás el mismo caso en dos tribunales distintos, en uno lo tratan como sentencia anticipatoria y en otro como medida cautelar innovativa, ¿sí? Lo importante es siempre ser claros, precisos y concretos en cuanto a lo que nosotros le estamos pidiendo al juez que resuelva, ¿sí? Es lo importante en esta materia. Bien, vamos a pasar a la bolilla 17, ¿sí? Bolilla 17. Vamos a hablar un poquito de usucapión, y si llegamos, ya damos desalojo también, ¿sí? Bueno, el programa nos pide concepto, caracteres del proceso, requisitos de artículos 24 y 25 de la ley 14.159, es acá, son 149. Normas procesales, perfecto. ¿Qué es el proceso de usucapión, entonces, o prescripción adquisitiva? Ustedes recuerden, no sé si ya vieron reales alguno, si no, lo deben haber visto. La prescripción es la pérdida o la ganancia de un derecho por el lapso de determinado lapso de tiempo, ¿sí? Cuando hablamos de usucapión, puntualmente que es la prescripción adquisitiva, hablamos de la adquisición de un dominio por el paso del tiempo, ¿sí? En el cual quien va a iniciar este proceso tiene la posesión, o realiza, mejor dicho, actos posesorios, sin reconocer la posesión en ninguna otra persona, ¿sí? La propiedad sí, la posesión no. Vamos a hacer, antes de seguir con el concepto, yo no sé si varios de ustedes ya han dado reales. Sí, dimos reales. ¿Sí? Bien, ¿recuerdan la diferencia que había entre tenencia, posesión y propiedad? Sí, tenencia era, uno puede tener propiamente para sí, para un tercero, vendría a ser el modo. Después propiedad ya viene con modo y título, podés tener la tenencia y tener, vendría a ser los papeles, hablando mal y pronto, tener un título de transmisión de dominio y me faltaría de propiedad. Tenencia, propiedad y posesión, creo que los abarcaste un poquitito. Sí, abarqué, bueno, la posesión es, puede ser, es como la tenencia, pero vendría a ser sobre bienes muebles y la otra sobre bienes inmuebles. No, ahí hay una No, la diferencia. posesión era superior a la tenencia. Exactamente, vienen por grado,
La tenencia es el uso y el goce nada más. Uno tiene la tenencia cuando está alquilando, por ejemplo, ustedes son locatarios y están alquilando un departamento, ustedes tienen la tenencia porque tienen el uso y goce, ¿sí? Claro, pero reconoces en otro un reconoce, derecho superior al tuyo. exactamente, reconoces que no tenés la posesión ni la propiedad, ¿sí? Tenés la tenencia, el uso y goce nada más. En cambio, con la posesión, poseedor, ya es aquel quien ejerce con un ánimo, el animus domini, que es el ánimo de dueño, ¿sí? No tenemos la propiedad porque no está perfeccionado el título, quizás, que ahí sí estaba bien lo que decía Daniel, nosotros teníamos que tener modo y título. Quizás tenemos la posesión, pero no tenemos el dominio o la propiedad del bien, ¿sí? Y por último, la propiedad que sí, uno ya se presume que tiene el combo entero, pero en realidad quizás incluso uno puede tener la propiedad, pero no tener la posesión porque se lo ha dado otra persona, ¿sí? O se la firmaron. Hay que ver las circunstancias concretas, claro, del caso. ¿Por qué venía comentando esto? Porque nosotros lo que vamos a tratar de buscar con un proceso de usucapión es la adquisición del dominio, ¿sí? Ser propietarios. Entonces partimos de la base de que quien inicia o pretende iniciar un juicio de usucapión tiene que ejercer actos posesorios, ¿sí? Tiene que considerarse poseedor, tiene que ejercer actos materiales y no reconocer en otro esa posesión, ¿sí? Si bien lógicamente sabe que no es titular de dominio, y por eso mismo lo que va a buscar con este proceso es que se inscriba a su nombre la propiedad del bien, ¿sí? Antes, y estamos hablando no hace tanto, tampoco, 20, 30 años, este tipo de procesos no eran contradictorios, entonces uno iniciaba un usucapión, nunca se presentaba el titular dominial, ¿sí? Iba uno con 2 testigos nada más, es más, antes todavía con más anterioridad, ya hablamos más de 50 años atrás, no había juzgados acá en Mar del Plata, así que se iban a Dolores, ¿sí? Con 2 testigos y usucapián a lo loco. Hoy en día, este proceso es contradictorio, ¿sí? ¿Por qué? Porque está bien, si no se presenta la contraparte del titular dominial, de todos modos va a tener un defensor, ¿sí? Va a intervenir o la Fiscalía de Estado o un defensor. Bien, entonces va a ser contencioso. Y tiene también la particularidad de que no solamente se va a poder probar con prueba testimonial. Necesitamos otro tipo de prueba para probar ¿qué? La posesión, ¿sí? Los actos posesorios. Bien, tramita por las reglas del juicio sumario, ¿sí? Vamos a tener que iniciar la demanda, acompañar la documental y ofrecer todo el resto de la prueba tendiente a probar que a probar la posesión ininterrumpida, pacífica y continua. Y si no tenemos, por ejemplo, un boleto de compra-venta, si se considera una posesión de mala fe o sin justo título, ahí tenemos 20 años, ¿sí? De plazo. Bien. Asimismo, vamos a tener 2 requisitos de la demanda que van a ser ineludibles. Dos requisitos de admisibilidad. No van a hacer lugar a la acción, ¿sí? Si no acompañamos certificado de dominio o informe de dominio y plano de mensura. Sí o sí con la demanda tiene que estar el informe de dominio y el plano de mensura. Si nosotros no acompañamos esto, es muy probable que nos lo rechacen in limine. Bien. ¿Quiénes son los legitimados pasivos? Ya el legitimado activo estuvimos hablando de que iba a ser quien quisiese obtener el dominio. Claro, el legitimado pasivo, está bien lo que dice Daniel, el pasivo va a ser el titular registral, quien surja del informe de dominio, precisamente por eso tenemos que acompañar el informe de dominio. Acá también tenemos que tener en cuenta que si hay lógicamente más de un titular registral, tenemos que ir contra todos los titulares registrales.
formando un litisconsorcio pasivo necesario. ¿Sí? Nosotros no podemos seleccionar si tiene 3 titulares, 3 cotitulares, demandar a 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no vamos a tener una sentencia útil. Bien, ¿qué pasa si el propietario directamente es ignorado? Puede ser que en el informe de dominio no tengamos información acerca de quién es el titular registral, puede suceder. En ese caso tenemos que dar intervención al fiscal de Estado o a la municipalidad correspondiente para que informe si se trata de un terreno fiscal o en el cual intereses municipales, provinciales o nacionales se vean controvertidos. ¿Sí? Bien. Demanda, entonces, acompañábamos toda la documental. Acá es importante que acompañen quizás fotografías del inmueble, si se trata de un inmueble, si, no sé, estamos hablando de 20 años de posesión, tiene que haber material, ya sea de cuando uno planta un árbol, forestó, por más que haya hecho, no sé, un quinchito, un garage, lo que sea, hay que documentar eso con el paso del tiempo, porque no solamente podemos presentar el pago de servicios, ¿sí? Tenemos que acompañar otro tipo de prueba. Lógicamente va a haber testigos, pero no puede ser la única prueba tampoco, así que es interesante siempre tener algún tipo de pericial. Si se trata de una chacra, por ejemplo, una pericial en un ingeniero agrónomo, para que diga hace cuánto que se está sembrando, o qué rotación de cultivos hubo, y hace cuánto que se está tratando la tierra, o qué edad tiene determinado árbol que yo acredité que lo planté cuando tenía, no sé, 12 años, y ahora tiene tanta edad, ¿sí? Siempre es importante una pericial o un ingeniero en materiales para que diga hace cuánto se construyó el galpón que está en determinada finca, ¿sí? Pero uno tiene que ser bien concreto con la prueba. ¿Por qué? Porque sucede que muchas veces, como es un proceso que son procesos largos, ¿sí? Y normalmente no se presenta a nadie como contraparte, porque el titular registral en un gran porcentaje se encuentra fallecido y tenemos que arrastrar la sucesión y ver si tiene herederos. Por más que le demos intervención al fiscal o al defensor, el defensor público en el caso de que no se encuentre el titular dominial, son procesos largos. Y uno muchas veces dice, bueno, no se presentó nunca la contraparte, van a fallar a favor. Y si la prueba está floja, y venimos flojos de papeles con las pruebas, no nos van a hacer lugar a una inscripción dominial, ¿sí? Y nos va a salir mal todo el proceso. Tienen que tener en cuenta eso, que sigue siendo contencioso por más que no se presente el legitimado pasivo, ¿sí? No se presenta nunca el titular dominial, no importa, nosotros tenemos que crear la convicción en el juez de que estuvimos poseyendo y realizando actos materiales continuos, pacíficos, ininterrumpidos, ¿sí? Bien, de la demanda se le iba a dar, como les decía recién, traslado al propietario, o en su caso, al fiscal, a la municipalidad, a quien corresponda, ¿sí? Si no se presenta nadie, o no conocemos, no podemos citar, si bien está previsto citar por edictos, por lo general se le da intervención al defensor oficial de ausentes, ¿sí? Al defensor de ausentes que esté de turno. Bien. ¿Qué es lo que nos dicen los artículos 24 y 25 de la ley 14.159? Acá tienen que tener en cuenta que es más o menos lo que dice es lo que veníamos conversando, ¿sí? Artículo 24. En el juicio de adquisición de dominio de inmuebles por posesión continuada, se observarán las siguientes reglas. A. El juicio será de carácter contencioso y deberá entenderse con quien resulte titular de dominio de acuerdo con las constancias de catastro, registro de la propiedad o cualquier otro registro oficial del lugar del inmueble, cuya certificación sobre el particular deberá acompañarse con la demanda.
Si no se pudiera establecer con precisión quién figurara como titular al tiempo de promoverse la demanda, se procederá en la forma de los códigos de procedimiento señalen para la citación de personas desconocidas, es decir, edictos y defensor de ausentes. B. Con la demanda se acompañará plano de mensura suscrito por profesional autorizado y aprobado por la oficina técnica respectiva, si lo hubiera en la jurisdicción. Ojo acá con plano de mensura, chicos, que no hablamos de un simple plano en el cual se vea las medidas del terreno, ¿sí? No podemos acompañar una plancheta de catastro. Tenemos que acompañar un plano para mensura, que es un plano especial que suele salir caro, y por lo general lo hacen los agrimensores, ¿sí? Pero no es cualquier otro plano, no sirve el plano, por ejemplo, si hablamos de un inmueble y ya hicieron un plano para ponernos el gas natural, por más que consten todas las medidas, no nos sirve. Necesitamos un plano para su uso capital. Se llama así. Bien. C. Se admitirá toda clase de pruebas, pero el fallo no podrá basarse exclusivamente en la testimonial. Será especialmente considerado el pago por parte del poseedor de impuestos o tasas que graben el inmueble, aunque los recibos no figuren a nombre de quien se invoca la posesión. D. En el caso de haber interés fiscal comprometido, el juicio se entenderá con el representante legal de la nación, la provincia o la municipalidad o a quien afecte la demanda. Las disposiciones presentes no regirán cuando la adquisición de dominio por posesión treintañal no se plantea en juicio como acción, sino como defensa. Serán asimismo subsidiarias del régimen especial a quien pueda someterse a las leyes locales. ¿Sí? Eso nos decía el 24, y el 25 nos dice... ¿Cuál es el número de la ley? 14.159. Creo que hay un error con el programa que dice 149 y te lleva a otra ley. El artículo 25, el presente artículo se tendrá por incorporado al Código Civil, ¿sí? En realidad lo tenemos diferenciado en el programa, pero básicamente, si tienen un código actualizado, les va a figurar directamente el mismo texto, básicamente, porque ustedes fíjense que cuando hablamos del proceso de usucapión, a ver, ¿dónde lo tenemos? Acá. 679, básicamente nos describe lo que acabo de leerles del 24. ¿Sí? Bien. Presten especial atención a los efectos de la sentencia. ¿Sí? 682. Inscripción de la sentencia favorable. Dictada la sentencia, es decir, ya iniciamos el usucapión, corrimos traslado de la demanda, el juez consideró que hubo hechos conducentes y controvertidos, se abre prueba, se produce la prueba, ¿sí? Dicta sentencia el juez y considera que sí, que se ejercieron actos materiales posesorios de manera pacífica, continua e ininterrumpida por más de 20 años, entonces nos hace lugar a la demanda, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Se va a inscribir en el registro de la propiedad y se va a cancelar la inscripción anterior, ¿sí? Tengan presente eso. Se tacha, por decirlo así, al titular registral y se inscribe la sentencia, que va a ser cosa juzgada material. ¿Por qué la declaración? Porque como les decía yo antes, este no era un proceso contencioso, no era contradictorio. Entonces era muy sencillo usucapir terrenos. De hecho, hubieron varias décadas en la historia de nuestro país que había muchas y muchas usucapiones, incluso acá en Mar del Plata. Si ustedes ven el barrio San Carlos, tiene, incluso hoy en día, si piden un informe de dominio de alguna propiedad de San Carlos, quizás les aparece todavía un doble dominio. ¿Por qué? Porque antes, como no era contradictorio, no tachaban la inscripción, no cancelaban la inscripción registral previa y se anotaban las dos. La de la usucapión y se mantenía la anterior. Entonces, si ustedes piden un informe de dominio del barrio San Carlos, todavía quizás se encuentran algún que otro inmueble que tenga doble dominio. Y antes de poder transmitirlo, lógicamente hay que hacer toda un trámite administrativo importante en el registro de la propiedad para que permitan, ¿sí?,
inscripción a nombre de otra persona, ¿sí? La transmisión del bien. Pero es un dato de color que mientras no era contradictorio había dobles dominios y hoy en día no. Hoy en día se cancela la inscripción registral previa y se anota a quien usucapió. ¿Sí? Habías Bien. dicho el carácter de la sentencia, que es... Perdón. Carácter de la sentencia, el Sí, en el usucapión, ¿es declarativa? 682. Sí, es declarativa y también se escribe, digamos. Y hace cosa juzgada material. Te hago una Eso me consulta. preguntaba en el artículo. Sí, Valeria. Dijiste que tramita por juicio ordinario. Sumario. ¿Eh? Sumario. Ah, entendí ordinario, perdón. No, sumario. Va por trámite sumario. Sí. Bien, hasta acá, ¿vamos bien? Bueno. Nos quedaría ver de esta bolilla interdictos, desalojo, división de cosas comunes y rendición de cuentas. Vamos a arrancar con desalojo, ¿sí? Si podemos ya la terminamos la clase que viene y vemos el resto la próxima clase. Bien. Desalojo. ¿Qué es el desalojo? Es un proceso plenario, ¿sí? Va a tratar de ser lo más expedito posible. También tramita por las reglas del sumario. ¿Y cuál es el objeto del desalojo? Es la restitución de un bien inmueble, ¿sí? La restitución de la tenencia de un bien inmueble. Bien. ¿Cuándo se va a solicitar esta restitución? En primer lugar, cuando sea exigible, ¿sí? Esta restitución de la tenencia. Bien. ¿Quiénes son los legitimados en el caso de una acción por un juicio de desalojo? Y acá les voy a hacer una salvedad. ¿Por qué? Porque normalmente cuando preguntamos en los exámenes, legitimación en desalojo, ustedes arrancan embaladísimos a repetirnos lo que dice el artículo 676, 676, que básicamente nos da una nómina de legitimados, ¿sí? El 676 dice: la acción de desalojo de inmuebles urbanos o rurales se sustanciará por el procedimiento establecido por este Código para juicio sumario. Se podrá dirigir esta acción contra locatario, sublocatario, tenedor precario, intruso, cualquier otro ocupante, ¿sí? Y ustedes arrancan y dicen eso. Pero lo más importante de este artículo es cómo termina, que dice: o cualquier otro ocupante cuya obligación de restituir o entregar sea exigible, ¿sí? Entonces, tenemos legitimado activo, va a ser aquel que tenga el derecho de que se le restituya, ¿sí? La tenencia del bien inmueble. Y legitimado pasivo va a ser todo aquel que tuviera la obligación exigible de restituir la cosa y no lo haya hecho, ¿sí? Como por ejemplo, y ahí sí, el locatario, el sublocatario, el comodatario, ¿sí? Pero les diría que cuando arranquen con la definición, la arranquen al revés. Legitimado pasivo va a ser todo aquel que tenga la obligación restituible la obligación exigible de restituir la tenencia del bien. Bien. Una consulta, cuando habla de cualquier otra persona, es para evitar que durante el juicio de desalojo me cambien las personas que están dentro de la casa y me pongan un tercero ahí que nada que ver, y yo no tenga que volver a hacer el desalojo. Exactamente. Incluso cuando se da traslado de la demanda, ¿sí? Una de las obligaciones que va a tener, una de las cosas que va a tener que hacer el oficial notificador es identificar quiénes son los ocupantes, ¿sí? Se los notifica de la demanda de desalojo, pero a su vez tenemos que identificar a aquellos ocupantes.
¿Por qué? Precisamente porque después del día de mañana la sentencia puede ser ineficaz si no se cumple con estos pasos. Bien, ¿qué es lo que discutimos en un proceso de desalojo? Es la obligación o no de restituir, ¿sí? Ese bien inmueble. Van a quedar excluidas cualquier otro tipo de cuestión vinculada a otra cosa que no sea la tenencia de la cosa, ¿sí? No se va a discutir, es más, si directamente quien está ocupando el inmueble dice, por ejemplo, ser poseedor, ya no procede el desalojo, ¿sí? Se tendrá que utilizar otra vía. Bien, volviendo al tema de la legitimación, el espectro es muy amplio. Habíamos dicho que era cualquier sujeto, ¿sí?, que tuviera el derecho a que se le restituya ese bien inmueble, por ejemplo, el propietario, el condómino, un heredero, un locador, usufructuario, comodante, cualquier titular de un derecho que le permita exigir la devolución o la restitución de esta cosa inmueble. Y como contracara, la legitimación pasiva, tenemos, si habíamos dicho el locador, tenemos el locatario, el sublocatario, ¿sí?, tenedor precario, el intruso, pero lo importante es que se queden en la última frase del artículo, que es cualquier otro ocupante cuyo deber de restituir le sea exigible, ¿sí? Bien, ¿cuál es el procedimiento? Ya el 676 nos habla de la tramitación, tramita por las reglas del proceso sumario, ¿sí? En cuanto al juez competente, acá tienen que tener en cuenta que no se trata de una acción real, se trata de una acción personal, entonces se aplica lo que dice el artículo 5, inciso tercero, ¿sí? Va a ser el que surgiera de la convención expresa, en el caso de que se tratara, por ejemplo, de un contrato de locación, ¿sí?, en su defecto el lugar de situación del inmueble. Recuerden que el 5, inciso quinto, nos dice acá: será juez competente en las acciones personales cuando sean varios los demandados y se tratare de obligaciones indivisibles o solidarias, el domicilio de cualquiera de ellos a elección del actor, ¿sí? Entonces tenemos también, la competencia es bastante amplia. Si tenemos un contrato de locación y se está pidiendo el desalojo en el marco de una relación contractual, vamos a ver qué dice el contrato, lógicamente, ¿sí? Incluso puede ser que fije competencia del tribunal arbitral, ¿sí? Puede suceder. Bien. Nosotros con la demanda, como dijimos, es un proceso sumario, vamos a tener que acompañar toda la documental, ofrecer toda la restante prueba tendiente a probar que hay que hay por un lado un derecho de solicitar esa restitución y por el otro tenemos que probar de que hay una obligación exigible, ¿sí?, para recuperar el inmueble. Bien, la notificación se tiene que hacer a todos y a cada uno de los ocupantes del bien, y además tienen que indicar en carácter de qué están ocupando el inmueble. Bien, se tiene que consignar expresamente el nombre de cada uno de los ocupantes, el carácter en el que se encuentran del mismo. Si alguno de los ocupantes manifestara ocupar el inmueble en carácter de dueño, no podrá proceder este tipo de acción de desalojo, sino que va a tener que intentarse otro tipo de acción, como puede ser una reivindicación, ¿sí? Bien. Ahí tengo que hacer las medidas preliminares para determinar en carácter de qué. Una diligencia las preliminar, sí, puede ser, sí, una diligencia preliminar podría ser. Porque Sí. si pongo la
sea, si meto la demanda de desalojo, ya tengo que saber en qué carácter esté y cómo probarlo. Claro, si se puede hacer una diligencia preliminar, se puede pedir que se libre un mandamiento de constatación, ¿sí? Después, bueno, también el programa nos dice que tienen que ver el tema de la ley 23.091, ¿sí? El artículo 5. ¿A qué se refiere esto? Puntualmente al desalojo por falta de pago de alquileres, ¿sí? Tenemos un requisito previo al desalojo por falta de pago de alquileres, que es la debida intimación de pago, ¿sí? Previo a la demanda de desalojo por falta de pago de alquileres, el locador tiene que intimar al pago de la cantidad que debe, de los intereses, ¿sí? Y tiene que dar un plazo que nunca puede ser menor a 10 días, a partir de la recepción de la intimación, ¿sí? Esta intimación por lo general se hace por carta documento, y esa intimación a su vez tiene que indicar el lugar de pago, ¿sí? Si el actor no cumple con esa intimación, por más que hubiesen pasado 2 periodos o no haya pagado 2 cánones locativos, el demandado, está discutido si puede o no iniciar la demanda, ¿sí? En realidad, la mayor parte de la doctrina nos dice que no se rechaza la demanda si no se cumplió con la intimación, siempre y cuando se advierta que el demandado no tiene ninguna intención de pagar, ¿sí? Si no, sí. Bien. Y después les voy a subir material de esto porque está discutido. Bien. Vamos a citar el garante en un juicio del desalojo, y esto también es pregunta de examen. ¿Podría citar al garante del contrato de locación? Y en cuyo caso, ¿para qué? ¿A alguien se le ocurre? Para que ejerza las defensas pertinentes al caso, las que no hizo valer el empleado. Mm, O sea, podría aparecer el no, garante en el caso de que haya deudas por parte de los ocupantes. exactamente. En realidad, no en el desalojo en sí, ¿sí? Ustedes piensan que el desalojo no estamos discutiendo, no vamos a discutir el tema monetario, ¿sí? Por lo general, el desalojo va de la mano con otro proceso que es el de cobro de alquileres, ¿sí? Ustedes tienen que fijar que en realidad el desalojo lo que va a pretender, ¿sí? Es la restitución del inmueble. Sin embargo, en el marco del desalojo se puede citar al garante, y hay que citarlo, es interesante citarlo, porque si bien el garante no tiene la obligación de restituir el inmueble, porque él no se obligó, él no está con el uso y goce de la cosa, ¿sí? Simplemente es fiador, es garante de las obligaciones de la parte que contrató, ¿sí? De la parte a la cual garantizó. Pero el desalojo tiene costas, ¿sí? ¿Y quién va a pagar las costas? ¿O por qué en realidad vamos a citar al garante? Para que se haga cargo de las costas, ¿sí? Es una intervención de tercero. El fiador no es parte del juicio de desalojo basado en la causal de falta de pago, toda vez que éste tiene por objeto la rescisión del contrato de locación y no el pago de los arrendamientos adeudados, ¿sí? Es un proceso aparte el cobro. Tampoco se puede decir que el fiador constituye un legitimado pasivo del proceso de desalojo, no tiene la obligación de restituir el inmueble. La intervención voluntaria del garante en los términos de un tercero adherente simple, ¿sí? De los que vimos la primera parte de la materia, el 90 inciso primero, responde al vínculo que tiene con la pretensión, ¿sí? Ya que lógicamente va a tener un efecto reflejo sobre él. Entonces, este tercero adherente simple va a intentar hacer valer un derecho propio frente a alguna de las partes para que su participación se habilite, acreditando que la sentencia va a afectar un interés propio, ¿sí?
Y obviamente, si nosotros somos parte actora en un desalojo, vamos a pedir que se cite el garante porque es el que va a pagar las costas. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Se entendió? ¿Lo último? Bien. Sí. Buenísimo. Y tenemos dos medidas cautelares, ¿sí? También en el programa. Eso del 676 bis y 676 ter, que algo habíamos hablado hace un rato cuando estuvimos terminando de ver el tema de sentencias anticipatorias. 676 bis nos habla puntualmente de los casos en los que el desalojo sea promovido contra un tenedor precario o un intruso, ¿sí? Y el 676 ter nos habla del desalojo por falta de pago o vencimiento de contrato. Estas son medidas cautelares, ¿sí? Dependiendo qué autor sigan, van a ver que los califican como medidas cautelares o como sentencias anticipatorias. Y lo que nos dice el 676 bis es que en los casos de acción de desalojo contra tenedor precario o intruso, en cualquier estado del juicio y después de trabada la litis, y a pedido del actor, el juez podrá disponer la inmediata entrega del inmueble si el derecho invocado fuera verosímil y previa caución real por los eventuales daños y perjuicios que se pudieran irrogar, ¿sí? El juez solo va a ordenar esta medida cuando, de no decretarse esta entrega inmediata del bien, pudieran derivarse graves perjuicios para el accionante, ¿sí? Es una medida cautelar que se puede pedir en el marco de un desalojo una vez trabada la litis y cuando el legitimado pasivo sea el tenedor precario o el intruso, ¿sí? Tenemos que acreditar los presupuestos cautelares, verosimilitud en el derecho, peligro en la demora, y tenemos que otorgar caución real. ¿Mm? Recuerden que, bueno, ya no hablábamos solamente de un peligro en la demora, sino que hablamos de que ya hay graves perjuicios, ¿sí? que puede llegar a sufrir el actor. En cambio, el 676 ter nos habla también de la restitución anticipada del inmueble, pero cuando se trate de la causal de falta de pago o vencimiento del contrato, ¿sí? También va a ser, una vez trabada la litis, en los supuestos en que la causal invocada para el desalojo fuera la falta de pago o vencimiento del contrato, el actor también podrá, bajo caución real, obtener la desocupación inmediata de acuerdo al procedimiento previsto en el artículo 676 bis, y para el supuesto que se probare que el actor obtuvo esa medida ocultando hechos o documentos que configuraren la relación locativa o el pago de alquileres, se le va a imponer una multa de hasta 20.000 pesos, que esto en realidad quedó desactualizado, es de los pocos artículos que no se pasó el monto a IUS y quedó muy desactualizado. En favor de la contraparte esta multa, lógicamente, más los daños y perjuicios que pudiera ocasionar, y también tenemos una caución real para cubrir esos daños y perjuicios, porque lógicamente, bueno, hoy en día se cubrirían, creo, de la caución real, porque los 20.000 pesos no alcanzan para mucho. Bien. Artículo 677 nos habla de desalojo con condena o condena al futuro, ¿sí? En este caso todavía no tenemos vencido el plazo y todavía esa obligación de restituir no es exigible, ¿sí? Partimos de esa base. La demanda de desalojo con condena de futuro se puede interponer antes del vencimiento del contrato, ¿sí? Cuando ya prevé el actor que una vez vencido el plazo no va a recuperar el inmueble, ¿sí? O sea, presume que no se lo van a devolver. ¿Mm? Entonces lo que busca es que el juez se anticipe, ¿sí? Dicte ya la sentencia que ordena el lanzamiento y directamente cuando se venza el plazo, si no restituye el bien, se pueda desalojar. Ojo con esto porque las costas van a ser a cargo del actor si el demandado, además de allanarse a esta demanda de desalojo, llegado el día, cumple y hace entrega de las llaves. ¿Sí? Bien.
esto es importante que tengan en cuenta que son figuras que se usan, sí, pero que tiene que haber un temor fundado, realmente cierto, de que, bueno, de que llegado el caso no le van a restituir el inmueble. Ustedes piensen que el 677 nos dice, a ver, 677, las costas serán a cargo del actor cuando el demandado, además de allanarse de la demanda, cumpla con la obligación de desocupar el bien. Ustedes sepan que en el caso del desalojo, ¿sí? por falta de pago o de condena por futuro, la base regulatoria van a ser el plazo, el monto locativo durante la cantidad de meses que fue el contrato. Entonces, si hablamos de un contrato comercial, ¿no? Vamos a poner un monto bajo como para poder hacer la cuenta, pero hablamos de un contrato comercial de 50.000 pesos mensuales por 36 meses de alquiler, son la base regulatoria 1.800.000 pesos, y acá tenemos hasta, no sé, un 20% de costo. Va a tener, no sé, 400.000 pesos de costas, más o menos, en el caso de que se allane y le devuelvan el inmueble. Entonces tienen que tener realmente un temor de que, llegado el caso, no se los va a restituir, ¿sí? Bien. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Alguna duda? Después tenemos el 678 bis, ¿sí? Que fue introducido hace relativamente poco, que nos habla del desalojo cuando se trata de un asentamiento precario o de una villa. El juez va a tener que, en ese caso, librar un oficio al Ministerio de Infraestructura para que éste le informe si ese asentamiento está inscrito en el registro de villas y asentamientos precarios de la ley 14.449. Si está inscrito, no va a poder ordenarse el desalojo por el plazo de un año. Ese plazo es prorrogable por 180 días más en el caso de que haya, por causa fundada, digamos, se puede prorrogar. Y en ese lapso tiene que tratar de relocalizarse, ¿sí?, a los habitantes del asentamiento precario, y solamente se va a poder proceder con el desalojo cuando se acredite que, de no hacerlo, va a haber un peligro inminente para la seguridad de las personas que están habitando el asentamiento, y siempre que haya un plan efectivo de relocalización que incluya una solución habitacional ya definitiva para las familias que están habitando, ¿sí?, el asentamiento. Bien. Bueno, ¿cómo vamos por acá? Para la clase que viene, ya nos quedan 15 minutos, así que les voy a dar tarea para el hogar. Para la clase que viene, averigüen de qué manera se lleva a cabo el lanzamiento, ¿sí? De qué manera se materializa. Eso buscando en la mesa de entrada cualquier desalojo, ¿sí?, en la mesa de entrada virtual. Cualquier desalojo van a poder ver, alguno que esté más o menos terminado, para poder ver de qué manera se materializa, ¿sí?, leyendo el acta. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Dejen en el chat, por favor, los presentes, así los copio y los paso al acta. Y bueno, les voy a estar subiendo entonces los fallos que les comentaba. Camacho Acosta, Bortulé Néstor con Jockey Club. Vamos a estar subiendo el cuadro comparativo también. Bien. Y la clase que viene, vamos a hacer un repaso de lo que vimos esta clase. Me van a comentar lo que averiguaron. Eran dos cosas. Algún ejemplo de medida autosatisfactiva y ahora, bueno, que alguno me comente cómo funciona el lanzamiento. Y vamos a ver... Con el oficial de justicia y el auxilio de la fuerza pública. Sí. Con el oficio va la policía, pasa el ujier por la seccional, va hacia el lugar del hecho y bueno, y expulsa a todos los que están ahí. Si existen menores, se le da intervención al
seguridad también. Exactamente, bueno, ya lo adelantó bastante Daniel. Pero sí. Me ha tocado hacerlo, por eso nada más. Ya, me imagino, me imagino. La casa pelada, y es pelada sin calefactor, sin bajo pesada, sin nada. Sí, lo importante ahí Información es, que tenga las aberturas por ahí. y Y voy a sí, tener que ir el propietario y tapiar todo lo que quiera. y lo importante ahí es que, bueno, que cuenten precisamente quiénes tienen que intervenir, ¿sí? Como decía Daniel recién, y cuál es la importancia, ya sea que haya menores, no haya menores, tiene que estar, además de la fuerza pública, tiene que haber ambulancia, ¿sí? A veces también van los bomberos, va cerrajero, lógicamente, pero bueno, tiene todo un protocolo en lanzamiento que dependiendo del caso van a ver. Bueno, para la clase que viene vamos a ver interdictos, ¿sí? Y vamos a ver si llegamos. Vamos a arrancar con rendición de cuentas. ¿Mm? Cualquier duda me pueden mandar al mail y bueno, nos estamos viendo el jueves próximo. Bueno, muchas Gracias. gracias. Hasta luego. Gracias. Chao, gracias.